Estamos de regreso para seguir con el tema de la semana. ¿En qué situación se encuentra la sociedad civil mexicana y hacia dónde va? Están con nosotros Denise Dresser. Denise, buenas noches. Hola, buenas noches. Juan Pardinas, buenas noches. Denise Leo, qué gusto. El ciudadano Pardinas. Hombre. A ver, Denise, ¿cómo ves tú a la sociedad civil mexicana? Con una mezcla de preocupación y optimismo. Yo recuerdo, debe haber sido 1985, quizá un poco más tarde, cuando salió el libro de Carlos Monsiváis, que se llamaba Entrada Libre, Crónicas de una sociedad que se organiza, justo después del terremoto. Cuando hablábamos todos del surgimiento de la sociedad civil mexicana, de cómo la gente se había movilizado, que era un verdadero parteaguas en la historia política del país. Y bueno, más de 20 años después, vemos que esas promesas, esas expectativas, no se han cumplido. Y yo veo una sociedad civil débil, una sociedad civil que no sabe aún cómo organizarse, una sociedad civil que sigue siendo peticionaria, clientelista, que tiende a apoyar prácticas corporativas. Y al mismo tiempo una incipiente parte de esa sociedad civil que empieza a exigir, a pelear por sus derechos. Por eso decía esta mezcla de cierta frustración con el optimismo. ¿Pero dirías vaso lleno o vaso medio vacío? Yo diría en este momento vaso medio vacío. ¿Sí? Porque creo que si comparamos a México con otros países de América Latina, para venir esta noche leí un artículo de Moisés Naim, que fue el editor de la revista Foreign Policy, un muy buen artículo que se llamaba ¿Quién perdió a México? ¿Por qué México está perdido en esta coyuntura? Y decía, pues no solo es culpa de Felipe Calderón, y mostraba una serie de cifras sobre la sociedad civil mexicana. El grado de participación de los mexicanos en organizaciones no gubernamentales es el más bajo de América Latina, 0.04%, en comparación con otros países que tienen 2, 3, 4, 5%, que sigue siendo muy bajo, pero México es de los más bajos, y creo que tiene que ver mucho con nuestra historia, con nuestra educación, con una educación que no educa para la exigencia, no educa para la participación, educa para el conformismo, para la apatía, y además tiene que ver con una vieja historia de clientelismo que enseña a la gente a vivir con la palma permanentemente extendida, esperando la próxima dádiva del próximo político en lugar de exigir sus derechos. Juan. Pues yo, más que un vaso medio vacío, medio lleno, quiero ver un vaso con agua. Tengo como una visión... Quiero ser optimista, o sea, profesionalmente tengo la obligación de ser optimista. ¿Por qué trabajas en el IPCO? Porque que es una organización. Es una organización civil. De la sociedad civil. El Instituto Mexicano para la Competitividad nos concebimos como consultores de la sociedad mexicana y presentamos propuestas para transformar al país. Entonces, si no tuviera ese optimismo, tal vez terco, tal vez tratando de negar cierta evidencia, pues no me podría dedicar a lo que me dedico, ¿no? Tiene que ser un poco como el DNA de mi actividad profesional. Y creo que también hay elementos para fundamentar cierta luz amable sobre la sociedad civil mexicana. Y creo que es una responsabilidad que tenemos, dada la calidad del debate en los partidos políticos. ¿Y qué es esta responsabilidad? Si hacemos memoria, por ejemplo, de la elección de 2006, ¿qué partido político hizo una propuesta específica de política pública, de cambio de impuestos, de educación, de distribución del ingreso, de combate a la pobreza del que nos acordemos? Exclusivamente, el único es el neopopulismo del Partido Verde, que salió con la pena de muerte, que regalaban medicinas pero no te explicaban cómo las iban a financiar. Fue el único partido del cual recuerdo propuestas específicas. Y en ese sentido, en ese vacío ideológico, en ese debate nulo que había durante las campañas, y no solo en el 2006, en el 2009, yo no me acuerdo realmente de la agenda de los partidos, y esta pues, es una elección que ocurrió prácticamente hace 2 años, no me acuerdo una propuesta específica. Entonces, ¿qué está haciendo la sociedad civil? Pues es justamente llenar esos vacíos temáticos, esa falta de ideas por parte de la clase política, y ahora veo gente tratando de defender, por ejemplo, la calidad de vida en las ciudades, que es la promoción de la bicicleta, la defensa contra la protección a la violencia de las mujeres. Veo ahí a una sociedad civil que está imponiendo temas en la agenda. Y bueno, la más evidente de todas, el frenar la violencia. La violencia. Y la marcha del domingo hace 2 semanas
justamente veo ahí una sociedad que está tratando de cambiar, que se está tratando de sentir en el centro del debate, y al ver la pobreza de argumentos, la nula propuesta de nuestras autoridades, de los partidos políticos en las elecciones, pues ahí la sociedad civil está llenando ese vacío propositivo. Bueno, yo diría un segmento pequeño de la sociedad civil, Juan, porque yo estuve en la marcha y yo esperaba ver ahí a 500,000 de personas o más. Y el hecho es que fueron, a lo más, no sé, 120, 150,000 personas, y no es que se mida el impacto de la sociedad civil por el número de personas que se presentan en una marcha, pero creo que el problema en México es que los que llevamos mucho tiempo participando en esto, constantemente nos enfrentamos a preguntas de la gente que dice, ya marché, ya fui, ya hice, ya me sumé a la campaña de bájenle el presupuesto a los partidos, ya apoyé la reelección, ya me sumé al consumidor, ya peleé contra los monopolios y no pasa nada. Seguimos siendo en muchos sentidos el país donde no pasa nada. Y el problema es esta sociedad civil que empieza a abrir los ojos, quiere caminar, a moverse hacia adelante. ¿Qué le pasa en un país como México? No es solo un problema de falta de educación o de cultura política, es un problema de falta de canales institucionales para expresarse y que esa presión se traduzca en respuestas por parte de la clase política. O sea, tenemos un problema de diseño institucional. O sea, aquí la sociedad civil puede clamar, organizarse, vociferar una y otra vez. Hace 3 años tuvimos una marcha mucho más grande contra la violencia, ¿se acuerdan? No, bueno, a ver, yo pongo un caso que el comunicador Pedro Ferriz de Con logró juntar 3 millones de firmas. Sí, claro. 3 millones de firmas. Se las llevó a los diputados para quitar a los plurinominales. Esa es la causa. Claro. Y lo recibieron muy bien, en el Congreso, sí, señor Ferriz, muchas gracias, adiós, y no pasó nada. A eso iba, que la presión, ignorar la presión por parte de un legislador o un presidente mexicano no tiene costos. Porque como no hay reelección, como van a saltar al próximo puesto político, como no hay candidaturas ciudadanas, como no hay referéndum, o sea, a la democracia mexicana le hacen falta una serie de mecanismos e instrumentos para que la sociedad civil, que aprende a hacerlo, pueda realmente tener influencia. Premiar o castigar, ¿no? Exactamente, tenemos que elevar los costos. Estoy de acuerdo que hay muchos argumentos a favor de que somos el país en el que no pasa nada. Pero, por ejemplo, en temas de competencia, en el último mes, vimos la multa que aplicó la Comisión Federal de Competencia a la principal empresa de telefonía celular. Una decisión de la Corte que nos permite acelerar los juicios sobre interconexión y que va a incidir en los precios que pagamos los mexicanos en telefonía celular también. Y salió la ley de competencia que llevaba atascada años. Si me hubieran dicho en el invierno, oye, va a pasar la ley de competencia a mediados de la primavera, yo hubiera apostado con todo el dolor de mi corazón en contra. Este es el país donde no pasa nada, claro, y de repente las cosas suceden. Hoy la mayoría de los congresos del país aprobaron, los congresos estatales aprobaron la reforma a favor de los derechos humanos. Esa fue un triunfo de la sociedad civil. La ley de transparencia durante el gobierno de Fox, el gobierno no tenía idea de qué era eso. Esa fue una agenda que se impuso la sociedad civil. Evidentemente tenemos 100 argumentos en contra para lo que estoy diciendo, pero sí han pasado cosas, y las cosas que han pasado han sido en buena medida por presión de ciudadanos que no tienen una afiliación a un partido político. Entonces, si usaría los cambios a la Ley Federal de Competencia y lo que ha ocurrido en ese ámbito como el mejor ejemplo de la incidencia de la sociedad civil. No estoy segura de que estos cambios vengan de personas como yo u otras que hemos, o sea, ¿cuánto tiempo llevo escribiendo sobre tus artículos son catalizadores de eso, no subestimes ahí tu participación en ese proceso de cambio. Yo creo que lo que realmente ocurrió es que empezó a darse un pleito entre dos gigantes y empezaron a surgir públicamente en la televisión esos argumentos que yo podía haber escrito durante 30 años
años y jamás hubieran tenido el impacto que tuvieron, el que se enfrentaran públicamente, y eso llevó a ¿qué? A que las autoridades de competencia dijeran, bueno, finalmente ahora sí tenemos que actuar. Y el Congreso y la Suprema Corte, los tres poderes. Sí, claro, claro, se va a cambiar. Es una señal muy importante. O sea, yo sería la última en decir que la sociedad civil no debe movilizarse. Si es lo que llevo años. No, pero tu argumento es, si lo entiendo bien, es sí hay estas movilizaciones, pero encuentran, como que se encuentran con una pared, con un muro, y lo que dice Juan es, a ver, hay ejemplos en que sí suceden cosas, ¿no? Sí, entiendo bien, esa es la discusión. Yo diría la despenalización del aborto, por ejemplo. Sí. Es una causa ciudadana que se tradujo en un cambio muy fundamental. Exacto, los matrimonios homosexuales. Sí, la ley de transparencia. Sí, estoy de acuerdo en que se dan cambios incipientes, pero no a la velocidad que se dan en otros países por el problema institucional que tenemos. Es que quiero insistir mucho en eso. No hay que comparar, o sea, bueno, yo diciendo esto es un poco contradictorio, porque justamente en el INCO nos dedicamos a compararnos con otros países, pero hay que compararnos con el México de hace 30 años, el México de hace 20 años. ¿Qué rol jugaba la sociedad? ¿Qué rol jugaba un editorialista que escribe semanalmente o quincenalmente en un periódico para generar ideas que pudieran incidir en la toma de decisiones que determinen el futuro del país? Creo que ahí sí hemos cambiado y hay señales positivas. Evidentemente me gustaría ver, por ejemplo, una de las señales que más me preocupa del país y tiene que ver directamente con la sociedad civil, es esta encuesta, no me acuerdo quién fue la casa encuestadora, en el que la mayoría de los padres de familia del país estaban satisfechos con la calidad de educación pública que reciben. Ahí sí, esta es una señal de que como país no vamos bien. O sea, mientras los padres de familia no se indignen con la calidad de la educación que están recibiendo sus hijos, esto va a tardar muchísimo tiempo antes de que sea un país distinto. Es una señal grave, pero hay una luz y sombras dentro de esta discusión. Una luz, por cierto, es ustedes, porque tú estás en muchas causas y qué bueno que sea, que así sea, pero ustedes lograron parar una torre que iban a construir ahí en Reforma, ¿no? Ojalá fuera cierto. La primera. No, paramos la primera. Exacto. Sí. Bueno, a ver, o sea, es cierto. La movilización social de los vecinos, a ver, aquí no, ¿eh? Sí, claro. Salvaste cuántos metros del bosque de Chapultepec tú y el grupo, y estamos en deuda todos los chilangos. Claro, pero la movilización social sigue siendo muy de élite. Eso es cierto. Eso es cierto. O sea, esa torre se pudo parar por la composición de la coalición que se armó. No se pueden parar otras cosas como la supervía, porque los vecinos no incluyen a personas que están en los medios, por ejemplo. O sea, ¿a qué voy? Y regreso a la cifra de la falta de participación de los mexicanos en organismos de la sociedad civil. O sea, ¿cuántas personas conoces tú destinan parte de su tiempo, de su energía, de su talento a una organización cívica? Sí, no somos un país de voluntarios. Exacto, no somos un país que se preocupa por el mejoramiento de la comunidad. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de mis hijos que salen a recoger la basura los fines de semana y la gente los mira como si fueran extraterrestres. A veces les avientan basura desde el camión que va pasando. Y sin embargo hay una retórica de que los mexicanos somos solidarios. Pero es un mito. Es un mito. Yo creo que un desastre natural. Plantarse frente a la entrada de la Cruz Roja ahí en el Ejército Nacional te da esperanza. Pero ¿por qué tiene que ser en emergencias y no? Porque tenemos una profunda relación de desconfianza frente a lo que significa autoridad, frente a lo que significa institucionalidad, frente a lo que significa liderazgo. Entre nosotros mismos, pares. O sea, entonces una sociedad que no confía difícilmente va a generar liderazgos y causas, porque va a decir, híjole, ¿cuál es la agenda que trae este cuate detrás que me está diciendo que la sociedad sí funciona? Entonces, hasta que no creamos en que realmente podemos hacer una diferencia, que las causas son legítimas por sí mismas, va a ser muy difícil que logremos generar catalizadores de cambio desde la sociedad civil, pero sí se ha logrado. Y creo que, por ejemplo, ese ya medio cliché, pero en el 2012...
herramientas como Twitter y Facebook, por lo menos los candidatos no las van a poder ignorar. Y esto simplemente no van a generar una sociedad civil donde no la hay, no van a generar confianza donde no existía, pero sí son plataformas de comunicación que nos permiten vincular a gente con intereses comunes. Un invitado frecuente de esta mesa, Andrés Layú, sí. A mí me ha educado mucho las posiciones de Andrés sobre temas como, por ejemplo, el uso de la bicicleta. Ten cuidado. No, estoy en desacuerdo, por ejemplo, con lo de la supervía. O sea, creo que sí, la ciudad necesita una salida a Santa Fe. Sí, pero es que no vives por ahí. Nos quedan 30 segundos. A ver, un último comentario, Denise. Mira, creo que tenemos que educar a la gente para la ciudadanía. O sea, desde lo más básico, ¿qué implica ser un ciudadano participativo? ¿Qué implica ser un ciudadano responsable? Desde las cosas más pequeñas, como es, muchos cargan ese pequeño priista adentro, para el cual, por ejemplo, pagar impuestos es opción, no es obligación. Detenerse en un alto es opción, no es obligación. O sea, esas obligaciones que son parte integral de la ciudadanía no forman parte de nuestro mapa mental. Ayer escuché una definición de ciudadano que me encantó. Es tener consideración por el prójimo, tener noción del derecho ajeno. O sea, es ser una definición profundamente juarista. Ya te iba a decir, parecía bíblica, más bien, pero... De que los demás también tienen derecho al tránsito, al uso del espacio público. Y sí hay que forjar una cultura ciudadana, pero creo que hay señales positivas de dónde está el país en función de dónde estaba hace 15 años. Denise, muchas gracias. Sí, pero es que implica dónde pones la vara de medición. Yo la quiero poner aquí, no quiero compararme con el pasado y decir, ay, por lo menos ahora sí tenemos una marcha. Ciudadano Pardinas, muchas gracias. Bueno, y Ciudadana Dresser. Bueno. Se despide ustedes el Ciudadano Zuckerman. Muchas gracias a ustedes, ciudadanos, por habernos sintonizado, por habernos visto. Mañana lo espero en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.